Mis queridos hermanos de Fortalecidos en la Fe, les saludo y les bendigo con la paz del Señor. Mi nombre es César Villarruel y pertenezco al Ministerio de Fortalecidos en la Fe. Dios tiene preparada una palabra especial para cada uno de nosotros hoy que estoy seguro que será de gran bendición. Vamos a poner este espacio en las manos de Dios a través de la oración para que sea el Espíritu Santo ministrando todo lo que se va a compartir en este medio. Dios Padre Todopoderoso, Señor, somos bendecidos al poder escuchar y compartir tu palabra. Permite, Señor, que esta palabra que vamos a recibir hoy sea de gran bendición y sea ese bálsamo que cada una de las personas que estamos conectadas necesitamos. También clamamos a ti, Señor, para que el Espíritu Santo sea ministrando y conduciendo cada una de las palabras que se van a decir acá, para que sea compartida tu palabra fiel, que es la que está en la Biblia, Señor. También clamamos a ti, Señor, para que cada persona que reciba este mensaje pueda compartirlo y poder ser parte de esa gran comisión que tenemos todos aquellos que te amamos, que es compartir el Evangelio. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Mis hermanos, hoy el nombre de esta prédica de hoy es Fe y oración, la combinación perfecta. La fe y la oración van de la mano. Esta fue la herramienta que nos dejó nuestro Señor Jesucristo en la Biblia para poder conectarnos con el Padre. Por eso es tan importante que podamos aprender a utilizar estas herramientas para poder generar esta conexión que tanto nos hace falta para poder vivir esa vida en Cristo de la mejor manera, ¿sí? Vamos a abrir nuestras Biblias en Hebreos 11 del 1 al 3. Hebreos 11 del 1 al 3. Y como de costumbre vamos a leer la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y con la unción de su Santo Espíritu. Y la palabra de Dios dice en Hebreos 11 del 1 al 3 lo siguiente: es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo. Por la fe, la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se ve. Normalmente, tendemos a dar mucha importancia a ciertos versículos. Por ejemplo, este versículo 1 es prácticamente la definición de fe, donde dice que es pues la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Y muchas veces incluso nos lo aprendemos de memoria. Sin embargo, cuando vamos al versículo 3, aquí está perfectamente explicado qué es la fe. Nos da más detalle de cómo funciona esta fe. Dice que por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. Quiere decir eso, que reconocemos el creador del universo, que es Dios. De modo, dice la siguiente parte, que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros, a pesar de que en muchas ocasiones nosotros no podemos ver directamente el rostro de nuestro Dios, si tenemos fe y sabemos que cuando le hablamos, Él nos está escuchando, nosotros hacemos que eso que no se ve sea como que si se viera. Eso es la fe. La fe es, cuando yo oro, cuando yo me conecto con el Padre, yo estoy completamente seguro que en ese espacio donde yo estoy, donde aparentemente estoy yo solo, Él está ahí conmigo. Eso es fe. Esa es la parte más importante de la fe. Mucho más allá de que en un momento dado podamos pedir cosas para que ocurran, que se hagan visibles, esas cosas invisibles. Si la fe no comienza por la creencia de que esa persona que está allí delante de mí en realidad me está escuchando,
es muy difícil que el resto de las cosas se materialicen, porque de ahí parte el principio de la fe, que me están escuchando, ¿sí? Por ejemplo, imagínese que usted tiene a una persona, y esa persona que usted continuamente le cuenta sus cosas y esa persona no le presta atención. ¿Qué va a hacer usted con esa persona? Simplemente llega un momento en que deja de hablarle, y eso que la persona la puede ver, ¿verdad? ¿Por qué? Porque usted dice, bueno, pero es que yo a esta persona le comento, le digo de mis problemas y básicamente no me ayuda en nada. Entonces yo voy a dejar de frecuentarle y de contarle. Muchas veces porque oramos sin fe, sin esa certeza de que esa persona, de que me están mirando, de que mi Padre me está escuchando, tendemos a dejar de hacerlo y simplemente decimos, bueno, como Dios no me está escuchando, lo voy a hacer a mi manera. Ya más adelante vamos a ver un poco más cómo en realidad se debe orar para que la palabra sea escuchada y no tenga estorbo. De esto se trata. Podemos ir, para continuar, pues como de costumbre, nosotros siempre enfocamos todo lo que se dice en este canal en la Biblia, no son nuestras opiniones. Podemos ver en Juan 1, del 1 al 3, lo siguiente. En el principio era el Verbo, y el Verbo era Dios, y el Verbo era con Dios. Este era el principio con Dios. Estamos hablando de los orígenes y estamos hablando del Verbo, de la oración y Dios, verbo, oración, palabra. Todas las cosas por Él fueron hechas. Sin Él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Aquí está absolutamente claro. Sin Él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho, porque Él lo hizo. Si tenemos fe, creemos que Él es capaz de hacer cualquier cosa, así eso que estamos pidiendo, eso que queremos ver, no sea visible en el momento. Eso es fe. Exactamente eso es fe. Y la fe comienza con esa conexión que yo debo tener con mi Padre cuando oro a Él y tengo la certeza de que me está escuchando. Hemos aprendido que entonces la oración debe hacerse con fe para que tenga validez, para que pueda llegar hasta nuestro Padre que está ahí para escucharnos, y debemos tener fe de que Él nos escucha. Y ahora vamos a ver cómo debe ser, qué tipo, qué debemos hacer para que esa oración sea hecha correctamente. Y esto lo podemos ver perfectamente en Jeremías 33:3. Jeremías 33:3 dice lo siguiente: clama a mí y yo te responderé, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Aquí podemos ver esto oculto. ¿Qué quiere decir eso? Invisible, pero está allí. Eso no quiere decir que no exista. Y esa es la gran diferencia. Por eso es la fe. Eso existe, a pesar de que no puedo verlo. Con esto podemos conectar nuevamente con el versículo anterior. Y nuevamente nos decía que de hecho, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Eso no quiere decir que no existía, eso quiere decir que no se veía. Y eso es fe. Entonces, lo que nos está diciendo Dios con esta palabra es que debemos clamar. ¿Y qué es un clamor? Un clamor es emitir la palabra de manera grave y solemne, dar voces lastimosas pidiendo favor y ayuda. Eso no quiere decir que constantemente todas nuestras oraciones van a ser un clamor y un clamor y un clamor, porque también debemos recordar que debemos orar para agradecer. A veces cometemos el error de dedicar primero muy poco tiempo a la oración, y por otro lado ese poco tiempo que dedicamos a la oración es básicamente para pedir cosas para mí. Y resulta que de esto no se trata. Sí, tenemos que pedir por nuestras necesidades, pero también tenemos que ser agradecidos con Dios, porque muchas de las cosas, todo lo que tenemos nosotros es gracias a Él. Entonces,
Debemos acompañar la oración con agradecimiento. Y otro tema importante de cuando clamamos, si solamente clamamos para lo que me interesa a mí, Dios sabe de lo que yo tengo necesidad, ¿sí? Pero realmente la oración tiene mucho poder cuando yo hago ese clamor por mi hermano, por otras personas. Entonces ahí Dios puede ver mi corazón, que yo realmente le estoy hablando con fe y principalmente porque estoy amando al prójimo como a mí mismo y clamo por otra persona. Estoy seguro que cuando Dios escuche que yo clamo por mi hermano y Dios sabiendo de mis necesidades, incluso sin pedírselo, Él hará. Entonces, observemos ya la calidad de esa oración, ese clamor que tenemos que tener en la oración. ¿Qué les estoy queriendo decir con todo esto? Que no es suficiente porque yo muchas veces pedimos mucho y damos muy poco. Nos paramos en la mañana y entonces probablemente antes de tomar el desayuno o mientras hoy el desayuno me acuerdo que no he orado, digo, Dios Padre Todopoderoso, gracias por este día, acompáñame, que no me pase nada en el camino, amén. Ahora hablamos a la noche. ¿Usted cree que eso es una oración de calidad? ¿Eso se parece a lo que estamos hablando? En realidad, con esta oración que acabo de decir, es una oración, ¿sí? Y en realidad yo generé una conexión con el Padre, yo clamé por algo allí, ¿no? Esa oración seguramente es completamente vacía y no va a generar ningún resultado. ¿Por qué? Porque fue hecha sin fe, fue hecha para mí y sin un propósito específico. Entonces no es solamente, tenemos que construir ese espacio para orar con el Padre, sobre todo porque si lo consideramos, si en realidad consideramos que Él existe, si en realidad consideramos que Él es mi creador, que es mi Padre eterno y es con quien yo voy a compartir mi vida después de esta vida, no puedo tener una oración superficial y pensar que esto va a generar algún resultado y después nos quejamos porque nuestra oración no genera resultado. Jesús aquí en Lucas 18 del 1 al 8 y les refería a Jesús una parábola para enseñarles que ellos debían orar en todo tiempo y no desfallecer, diciendo, había en cierta ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre alguno, y había en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él constantemente diciendo, hazme justicia de mi adversario. Por algún tiempo él no quiso, pero después dijo para sí, aunque ni temo a Dios ni respeto a hombre alguno, sin embargo, porque esta viuda me molesta, le haré justicia, no sea que por venir continuamente me agote la paciencia. Y el Señor dijo, muy importante, escuchad lo que digo, el juez injusto no hará Dios justicia a sus escogidos que claman a Él de día y de noche. ¿Se tardará mucho en responderles? Os digo que pronto les hará justicia. No obstante, cuando el Hijo del Hombre venga, ¿hallará fe en la tierra? Wow, esto es muy fuerte y muy importante. Lo que nos está queriendo decir Dios con esta palabra es que siendo este juez injusto, fue tal la insistencia de la viuda que al final prefirió hacer justicia a seguir escuchando y la viuda constantemente yendo a pedir justicia. Mucho más cuando clamamos al Padre, en este caso con fe, no tardará en hacernos justicia. Está absolutamente claro. Sin embargo, la parte más importante de estos versículos está al final, donde nos dice, no obstante, cuando el Hijo del Hombre venga, hallará fe en la tierra.
Esto es de suma importancia. A la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo y se pregunta, ¿habrá fe en la tierra? Si no oramos adecuadamente, si no clamamos al Señor, si no creemos en Él, si no creemos que Él nos escucha, creemos nosotros que cuando venga nuestro Señor Jesucristo va a encontrar fe en la tierra. No dijo cristianos, dice fe en la tierra. Eso es lo que nos está pidiendo. Bueno, aquí ya hemos visto que debemos orar con fe, que debemos clamar a nuestro Dios. Y ahora nos preguntamos, ¿y qué pasa cuando la situación por la cual estamos pidiendo es muy difícil? Y para este tipo de situaciones muy difíciles nos dice en su palabra lo siguiente. Y vamos a ir a nuestras Biblias a Mateo 17 del 14 al 21. Y la palabra de Dios nos dice en Mateo 17 del 14 al 21 lo siguiente. Cuando llegaron al gentío, vino a él un hombre y se arrodilló delante de él diciendo, Señor, ten misericordia de mi hijo que es lunático y padece muchísimo, porque muchas veces cae en el fuego y muchas veces en el agua. Y lo he traído a tus discípulos, pero no le han podido sanar. Respondiendo Jesús dijo, oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo acá. Y reprendió Jesús al demonio, el cual salió del muchacho, y éste quedó sano desde aquella hora. Viniendo entonces los discípulos a Jesús, aparte, dijeron, ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Jesús les dijo, por vuestra poca fe, porque de cierto os digo que si tuviereis fe como un grano de mostaza, diréis a ese monte, pásate de aquí allá, y se pasará, y nada os será imposible. Pero este género no sale sino con oración y ayuno. Nos está diciendo aquí perfectamente la composición perfecta de la oración que faltaba aquí, la fe y la oración acompañada de el ayuno. Y dense cuenta aquí lo importante, ¿no? Que no le está hablando a cualquier persona, le está hablando a los discípulos. Es decir, le está hablando a gente creyente, en este caso los discípulos. Bueno, ya hemos hablado mucho de esto, los discípulos eran nada más y nada menos que los seguidores de Cristo. Estaban con Él allí, tuvieron la posibilidad de convivir, de comer y de beber con Él y de predicar con Él. Y miren lo que les pasó. Llamaron a los discípulos, es decir, gente como usted, gente como yo, a sacar ese demonio, pero fuimos nosotros. No, yo vengo y digo lo que tengo que decir y el demonio se va a ir. Esa situación difícil que me está pasando, yo vengo, oro un rato y eso Dios hará. No. Aquí está sumamente claro, como nos lo está diciendo, nos dice que este tipo de situaciones, este tipo de demonios que rondan nuestras vidas, no pueden ser sacados sino con ayuno y oración. Y nuevamente nos piden que hoy hay que ayunar, hay que orar, hay que clamar por esta situación, pero nosotros no lo hacemos y pretendemos que ocurra. Entonces, lo que nos está queriendo hacer aquí nuestro Señor Jesucristo es que si en un momento dado tenemos una situación complicada, ese Goliat que nos afecta en nuestras vidas, que no nos deja vivir, esa situación que tengo con ese familiar que no termina de sanar, que no termina de salir de esa situación en la que está, esa situación que tiene mi hijo que cayó en las drogas, o que hace cosas que no debe hacer, o que vive en fornicación, o vive en pecado, y entonces yo oro al Señor simplemente, estoy teniendo la combinación perfecta para que esto ocurra. Lo dijo nuestro Señor Jesucristo, este tipo de demonio difícil no sale solamente con oración, y probablemente Jesús no dijo palabras distintas a las que dijeron los discípulos. Seguramente Jesús no lo dice ahí la palabra, simplemente soltó la palabra con fe
y seguramente en ese momento estaba en ayuno e inmediatamente, no dice que el demonio salió a las 2 semanas, a los 3, salió en aquella hora. Lo que nos está diciendo aquí nuestro Señor Jesucristo es que tenemos que orar con fe y cuando haya situaciones difíciles, clamar con fe y en ayuno y Él va a responder. Si nosotros clamamos con la certeza de que Él está allí, con la certeza de que nos está escuchando, lo que estamos pidiendo se hará. Hasta ahora hemos visto todo lo que nosotros le pedimos a Él, ¿sí? Sin embargo, Él también espera algo de nosotros, ¿no? No solamente que clamemos con fe, que oremos y que ayunemos, ¿no? Sino que Él quisiera algo de nosotros. ¿Y qué es lo que Él quiere de nosotros? Nos lo dice aquí claramente en Juan 4, 23 y 24. Mas la hora viene, la hora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Usted, para poder adorar en espíritu y en verdad, definitivamente tiene que tener fe. Entonces, la combinación perfecta de esa conexión para que sea recíproca, para que vaya y venga, es que además de yo pedir y clamar por las cosas que yo tengo y agradecer, le debo adorar. Porque cuando uno está con la persona amada, uno le dice, yo te adoro. Bueno, igual si usted dice que le ama y Dios es parte de su vida y usted cree que Él está allí y tiene fe en Él, entonces usted debe adorarle en espíritu y en verdad, y con eso cerramos el ciclo de la oración perfecta. Es Dios, aquí están mis necesidades, Dios, aquí están las necesidades de mi prójimo, escúchame, y adicionalmente te adoro por todas aquellas cosas buenas que tú haces en mí, que haces en mi vida y que haces en mi familia. Definitivamente esta palabra ha sido, por lo menos para mí, de gran bendición y estoy seguro que para su vida también ha sido de gran bendición. Entonces no lo olvide, ensamble esa combinación perfecta y estoy completamente seguro que comenzará a ver magníficos resultados y Dios demostrará cosas ocultas que usted ni se imagina que existen. Si esta palabra ha llegado a tu corazón, atesórala, pero no te quedes con eso. Si adicionalmente conoces a alguien que pudiera necesitar esta palabra para sacar esa situación complicada y difícil que tiene en su vida, pues compártele. Y si adicionalmente quieres seguir recibiendo palabra de Dios, el Evangelio de Dios, suscríbete al canal y activa las notificaciones para que puedas seguir recibiendo videos y audios. Muchas bendiciones.